Hoy es lunes y tenemos la generosa participación de nuestra amiga, periodista, colega Pilar Martínez. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida. Hola Fernando, muchas gracias. Muy bien, pues saludándote de acá de la Ciudad de México, que hoy fue día de asueto. Ah, Sabrás cierto, que nos feriado. recorren, sí es feriado porque nos recorren el día del 20 de noviembre al lunes, y entonces, bueno, hoy El la día de ciudad está en mucha paz. el día de la Revolución Mexicana. Día de la Revolución Mexicana, que se hacen desfiles, se hacen varias conmemoraciones, pero fíjate que en esta ocasión se van a suspender por una serie de manifestaciones que se dieron el fin de semana por un grupo de jóvenes de la generación Z, que sabrás que se realizaron una marcha, pues con diferentes posicionamientos o demandas que tienen hacia el gobierno. Y o anunciaron recientemente que van a querer hacer una nueva manifestación para el día, justo para el 20 de noviembre, donde se llevan a cabo estas conmemoraciones. Pero bueno, hoy fue día de descanso y todo el mundo en casa en la Ciudad de México descansando. Y el tema que quería yo platicar contigo es justo porque el próximo miércoles también se conmemora el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Y pues siempre es interesante volver a traer el tema a la mesa porque pues es el momento en que se visibiliza y se reconoce el papel de la mujer que están iniciando un negocio o que ya están liderando un negocio. Y los desafíos siguen siendo enormes en todo el mundo. El caso de México, que es donde yo me voy a enfocar, pues bueno, todavía tenemos apenas 7 millones de mujeres que son emprendedoras o que se tienen identificadas ya como personas que emprendieron algún negocio, pero todavía apenas eso representa el 27% de las mujeres ocupadas en el país, o sea, falta mucha participación. Y bueno, pues el INEGI, que es el Instituto de Estadística que nos reporta los datos, lo asocia mucho también con el tema de la informalidad. Esta informalidad que hemos hablado ya en programas anteriores, que es muy alta en América Latina, y México no escapa tampoco a esa alta informalidad, donde hay 32 millones de personas en este sector trabajando, que es el 54% de nuestra población económicamente activa. Y justo por eso es que empieza uno a revisar qué es lo que se está haciendo, qué se ha hecho a partir de que se conmemora este día, que quien lo impulsó fue Wendy Diamond, que es emprendedora, inversionista, y justo este día lo tomaron como para visibilizar esta situación en todo el mundo, ¿no? Y la OIT ha señalado en diversas ocasiones que más o menos el número de mujeres en el mundo que no pueden sumarse a la economía es por una situación que creo que vale la pena que empecemos también a analizar porque es algo que se está discutiendo en muchos países y tiene que ver con la carga de los cuidados. Mucho de la carga cae en la mujer, ¿no? El cuidado de los hijos, de los enfermos. Entonces, eso a veces también se vuelve un obstáculo para poder emprender un negocio, ya sea emprender un negocio o incorporarse a las actividades económicas de su país, ¿no? Y aquí revisando la información, porque bueno, ya hay muchos estudios que se han hecho a nivel global, a nivel local, he podido identificar como 6 puntos fundamentales que tienen que ver con esta dificultad, ¿no? Para emprender algún negocio. Eh, y tiene que ver, uno, ya lo decía, la carga de responsabilidades de cuidado, en donde pues las mujeres están al cargo de los hijos y de las tareas del hogar, y eso, bueno, impide de alguna manera que parte de ellas se vayan incorporando plenamente al empleo formal o se dediquen a un tiempo a un proyecto emprendedor. Otro punto que he identificado también es la falta de flexibilidad laboral. Hay muchas mujeres que prefieren dejar el trabajo porque no tienen esa posibilidad de ir menos días a la oficina para tener ese equilibrio, ¿no? Vida, persona y trabajo. Entonces, esa es otra de las razones por las que no vemos tanto emprendimiento. La brecha en oportunidades de ascenso y desarrollo profesional, pues siempre es un impedimento, ¿no? El decirle a una mujer que tiene un ascenso. México ocupa, por ejemplo, el sexto lugar a nivel global de participación de mujeres en el liderazgo corporativo, ¿no? Es casi siempre como esa falta de flexibilidad o esa red que se necesita para que alguien más se haga cargo de los cuidados, pues impide, ¿no? Que puedan tomar como esa decisión de tomar un ascenso, ¿no? La inseguridad laboral y el miedo al cambio es otra de las razones porque también, o por la que tampoco las mujeres
emprenden un negocio o se incorporan al trabajo. La dificultad de capacitación y desarrollo de habilidades. Ahora con toda esta transición que se está viviendo en el uso de tecnologías, incluso en el uso de computadoras, ¿no? En las recepciones, que podría ser como un trabajo muy común, digamos, para mujeres, también se vuelve un obstáculo si es que no tienen esa capacitación para utilizar pues una computadora y lo más sencillo que pudiera ser mandar correos, utilizar el internet. Hablamos también sobre un tema que relacionado con la brecha salarial y la falta de la igualdad en la estructura de las organizaciones, ¿no? Porque siempre, o se ha visto, y aquí en México, por ejemplo, el 19% es, digamos, la brecha que hay en los salarios de hombres y mujeres, y pues eso también dificulta, ¿no? La posibilidad de que una mujer se mantenga en su puesto de trabajo. Aunque se han hecho muchas otras cosas, sabemos que, por ejemplo, en el caso de México, la ONU Mujeres y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo emprendieron algunos programas. Uno de ellos se llama Wi-Fi, que son pues empujar con ciertos financiamientos el hecho de que puedan capacitarse mujeres, que pueda haber inclusión financiera y herramientas digitales. Y en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, hemos visto que con estos cambios de gobierno que se han dado y que tienen una visión mucho más social, digamos, también han destinado un presupuesto para empezar como este tema de cuidados, ¿no? Que es importante decirlo, vuelvo al dato, ¿no? La OIT señala que hay 708 millones de mujeres en el mundo que no pueden sumarse a una actividad económica porque tienen a su cargo, ahora sí que esos cuidados, ¿no? Ya sea de la familia o sea de los hijos. Entonces, creo que es muy importante destacar que sí ha habido avances, por supuesto que los hay. Las mujeres emprenden, sí, pero la mayoría lo hace en la informalidad, que tampoco es lo mejor, digamos, porque tampoco hay financiamientos accesibles y pues lo hacen también en un modo para contribuir, ¿no? Con un poco el salario que se necesita, el complemento del salario que se necesita en los hogares, en el caso de México, pero vamos, es como algo que sucede también en otras naciones. ¿Cómo ves, Fernando? Claro, interesantísimo todo ese desgranaje de números y de participación de las mujeres en la actividad económica y del tema del cuido. Cómo el cuido ha ido tomando fuerza en entender la economía también, ¿verdad? Porque es parte de la economía al hacer posible que alguien se dedique a temas productivos. Pero quería comentarte o escuchar tu opinión sobre este tema que tocaste brevemente, que es el emprendedurismo en países latinoamericanos como México, y recién estuve en Guatemala y me hablaban de lo mismo, ¿no? El emprendedurismo en estos países está asociado a la informalidad, no necesariamente a la creación de startups, de empresas, como pareciera que creemos. Cuando hablamos de emprendedor, muchas veces desde muchos lugares parece que estamos hablando de gente que pone su empresa y empieza a crecer y entonces sale de la pobreza o nunca estuvo en pobreza, pero está en la actividad productiva. Pero el emprendedurismo, por lo menos en México y en Guatemala, de lo que escuché, más bien se asocia a la economía de subsistencia y apenas de subsistencia y la informalidad. Claro, sí, aquí en México normalmente un poco lo decía, ¿no? Lo que se hace es como buscar el complemento del ingreso Ujú. y ese complemento solamente se da emprendiendo en ciertos negocios, pues incluso de hogar, ¿no? Porque hay mujeres que han emprendido, por ejemplo, la venta de comida, ¿no? Vegana y que lo hacen por un tiempo, ¿no? Cuando estuvo la pandemia también muchas mujeres emprendieron porque fue la única manera que encontraron, digamos, de sostener el hogar, porque muchos hombres perdieron su empleo y entonces era la única manera de salir adelante. Entonces, ciertamente está muy vinculada con la Claro. informalidad y sobre todo porque tampoco hay interés, o hasta ahora, muy poco todavía, hay créditos, ¿no? Acceso al crédito que sea flexible, que puedan ellas tener un plan de negocio, que puedan avanzar en este emprendedurismo. Tampoco hay capacitación O hay y poca. políticas de cuidados, Ujú. ¿no? Hablábamos, Claro. o hay muy poca capacitación. Ujú.
se requiere la capacitación para poder mantener estos negocios que, por ejemplo, en el caso de México, estas pequeñas y medianas, pequeñas empresas pequeñas que empiezan no duran más de 2 años. Entonces sí es importante que tengan todo este apoyo gubernamental para que puedan, pues al final ir creciendo y a su vez, pues ser un círculo virtuoso, ¿no? Porque Claro. crecen ellas, contratan personas, entonces hay igual, ¿no? Pues, se vuelve un mayor consumo, entonces tenemos como el pago de impuestos, tenemos que se dan empleos de calidad, porque si no, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Empleos que no tienen seguridad social y que se pagan por la informalidad, etcétera. Entonces, considero que sí es muy importante toda esta capacitación, el acceso al crédito, pero también ahora lo que se ha incorporado mucho en estos análisis que se han estado haciendo es el tema de las políticas de cuidado. Entonces, creo Ujú. que eso es básico, es muy importante para que podamos avanzar, porque si no se reduce esa carga de cuidados, pues millones de mujeres no podrán, ¿no? incorporarse a esta economía ni tampoco emprender como quisiéramos que fuera mucho más rápido y más acelerado. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias, Pilar, por estos conceptos, estos números, esta información. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Viene a Pilar Martínez, periodista mexicana especializada en empleo, trabajo y economía, que la tenemos los lunes, así que pues le agradecemos muchísimo su participación y amigos, llegamos al final, les agradezco por una tarde más que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en los controles, CRC 891 Radio, me despido y nos vemos en 23 horas. A las 5 siempre con